se pasa de 45 minutos, ya la gente no retiene tanto información que se le suelta. Por eso yo quiero bendecirlo a usted con esta palabra en este tiempo que estamos viviendo. No es para nadie un secreto de que ahora mismo se está librando una guerra, que todos ustedes lo saben. Hay dos pueblos que se están peleando y entre la vida y la muerte. Son dos pueblos que a lo largo de los años la Biblia lo menciona tanto a Israel como a este pueblo de Irán. Y siempre que nosotros miramos en la Biblia, nosotros tenemos que entender que es un tiempo donde estamos viviendo que será clave para nosotros poder ver las promesas de Dios cumplidas. Y cada vez que nosotros miremos las promesas de Dios cumplidas y cómo se viene cumpliendo la palabra de Dios, especialmente con el pueblo de Israel, es una evidencia, hermano, de que nosotros tenemos que aferrarnos al Señor. Dígalo conmigo, tenemos que aferrarnos al Señor. ¿Por qué tenemos que aferrarnos al Señor? Porque lo que estamos viviendo es un tiempo de que tenemos que entender que está a punto de producirse el evento más esperado por todos los años, por todos los hombres de Dios, que es el rapto de la iglesia. Hay mucha gente que no cree en lo que es el rapto de la iglesia, pero yo quiero mostrarle por qué se hace necesario que para este último tiempo donde estamos viviendo, nosotros podamos aferrarnos a lo que tiene que ver la palabra de Dios. Hay mucha gente que ha perdido la esperanza y hay mucha gente que ha perdido el anhelo de seguir en Dios, pero tengo buenas noticias para ti. Hay una esperanza de Dios para tu vida. Hay una esperanza que cruza los linderos de la muerte. De hecho, los hombres de Dios, aún los que murieron y están todavía esperando en el Señor, ellos saben que van a traspasar los linderos de la muerte. De hecho, aún nosotros los que estamos vivos y no sabemos si vamos a morir mañana, cuando salgamos de aquí, al salir de la puerta, no sé, dentro de un mes, 2 años, una de las cosas que sí nosotros estamos esperanzados es que hay una esperanza que nos hace a nosotros creer de que hay una bendición después de la muerte. ¿Cuántos están esperando esa bendición? Entonces hay una esperanza que usted y yo tenemos, que los tuvieron esos hombres de Dios. El que no lucha con esperanza, no lucha para vivir la vida en Dios. Y yo le tengo buenas noticias. Entonces, como estamos mirando la guerra que se está debatiendo hoy día, yo quiero mostrarle un texto en Jeremías capítulo 49, verso 34. No voy a predicar de esto, simplemente se lo voy a mostrar para que usted pueda ver una de las profecías que se están cumpliendo y usted pueda sostener eso y abrazarlo en el Señor. Y fíjese que hay una profecía, no sé si tiene, no tiene subtítulo esa Biblia, pero lo que está escrito es que dice profecía sobre Elán. Y cada vez que uno mira lo que es Elán, cuando usted lo busca ahí en su Biblia, dice profecía sobre Elán. Si Jairo me pudiera ayudar en eso, ponerle el subtítulo que lleva el encabezado ahí de de Jeremías 49, 34, para que usted pudiera verlo. Mire lo que dice. Ahí dice profecía sobre Elán. ¿Cómo dice en inglés? Está ahí. O juicio sobre Elán. Entonces, cuando usted mira en la Biblia, no vamos a hablar de los que era Elán en los tiempos antiguos o lo que era los ilamitas, pero sí le voy a dejar esto de que ahora Elán es una tierra
que está al norte de Irán y es perteneciente ya a esto, lo que tiene que ver Irán. Entonces, en vez que diga Elán, póngale usted la palabra Irán, porque ese pueblo o esa zona fue atribuida a todo lo que tiene que ver el territorio de Irán. Entonces, cada vez que nosotros miramos a Elán, y si usted quiere, le puede preguntar al profeta Google, esa palabra Elán tiene que ver con Irán. Y cuando usted mira todo lo que tiene que ver, eso está en territorio. Entonces, ¿qué es lo que se está desarrollando en ese territorio de Elán o en ese territorio que tiene que ver Irán? Que dice la Biblia que le va a dar el juicio, la profecía, que ahora, hermano, en este tiempo es lo que estamos viendo nuestros ojos en presencia de todo, y muchos a lo mejor no sabíamos que esto es un cumplimiento de una profecía bíblica. Amén. Entonces, por esto que usted tiene que entender que la Biblia dice el juicio contra Irán o Elán. Por eso le dije, cámbiale esa palabra de Elán por Irán. Y fíjese lo que dice en Jeremías 49:34. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elán en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo quiebro el arco de Elán, parte principal de su fortaleza. Y dice: traeré sobre Elán los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todas las naciones, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elán. Y haré que Elán se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que lo acabe. Y dice el 38, y pondré mi trono en Elán y destruiré a su rey, a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días, subráyele esa palabra, en los últimos días, dígalo conmigo, en los últimos días, que haré volver a los cautivos de Elán, dice Jehová. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ahora hay una profecía que dice Jehová: yo quebrantaré su arco, quebrantaré su lanza, y dice: lo esparciré y habrán fugitivo por todas las naciones de la tierra. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Qué ha pasado ahora? Elán es un territorio donde dicen los grandes estudiosos que ahí en Elán es donde se encuentran el uranio 235, que es donde se fabrica la bomba atómica. Son los materiales para producirse la bomba atómica. Eso especialmente fue lo que Israel hizo hace 4 días. Dice que Israel tomó ahora y agarró, cuando hicieron los del pueblo de Irán, hicieron el bombardeo. Dice que ellos, luego después que le hicieron ese bombardeo, si usted quiere mírenlo en las noticias, ellos luego mandaron drones, y esos drones buscaron los 5 líderes del pueblo de Irán, y dice que mataron a aquellos 5 líderes que tenía. Uno era encargado de producir la bomba atómica, otro era el encargado químico, otro el encargado de operación, otro era el encargado, y dice que llegaron con drones donde ellos estaban y lo destruyeron. Y bombardearon la centrifugadora donde construían el uranio 235. Hace 3 días Donald Trump, no sé si usted lo escuchó,
salió hablando y diciendo a todos los que viven en el pueblo de Tegelán, por favor evacúen. Evacúen porque esa zona será destruida. Y déjeme decirle, hermano, que ya hay más de 9 millones de iraníes que están saliendo y están esparciéndose por todo la tierra. Lo mismo que está diciendo la Biblia, lo esparciré, y dice la Biblia, por todas las naciones de la tierra. Y luego dice, y al final de los días, o en los últimos días, dice que haré volver a los cautivos de la. Quiere decir que esos fugitivos que están saliendo a todos los pueblos, campos, ciudades, dice que en el último tiempo, dice que Dios también lo hará volver y regresar, porque ellos también tienen participación en lo que llama la Biblia en los últimos tiempos. Pero ya usted y yo, dígalo conmigo, no estaremos aquí. Dígalo, no estaremos aquí. Nosotros estamos viendo esta profecía delante de nuestros ojos, pero nosotros tenemos que entender que estamos viviendo en un tiempo clave. ¿Por qué estamos viviendo en un tiempo clave? Porque la Biblia nos llama a nosotros a orar por la paz de Israel. Entonces, una de las cosas que usted en sus oraciones no puede faltarle es que ore por la paz de Israel. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que estar, hermano, esperanzados, porque nuestra redención está cerca. ¿Cuánto lo creen? Nuestra redención está cerca. Y yo quiero hablar en esta hora de todos los que tiene que ver, especialmente los que son guías. ¿Cuántos son guías? A ver, nada más la Saray. ¿Cuántos son guías aquí? Cuando hablamos de guía, usted sabe que hablamos de alguien que de una u otra manera liderea algo o va al frente de algo. Siempre se necesita un guía que vaya al frente de las cosas. Y una de las cosas que nosotros podemos ver, imagínese usted que en Israel, si no tuviera un guía para todo esto que está ocurriendo, imagínese usted qué iba a pasar. Usted ve que en todos los países del mundo, por eso ponen un presidente, ¿sí o no? Porque el presidente es el encargado ¿de qué? Dígalo conmigo, de guiar. Entonces, para todo lo que nosotros podemos ver, necesitamos hombres o mujeres que nos guíen. Entonces, la única forma de guiar a otro hacia el lugar santo o hacia la santidad de Dios es nosotros aprendiendo a ser hombres y mujeres, dígalo conmigo, justos. Dígalo, justo. Entonces quiere decir que lo justo es una característica que Dios le ha dado en Proverbios 12, 26. Ahora se lo van a mostrar porque se hace muy importante de que nosotros aprendamos a guiar. Si no aprendemos a guiar, mañana se van a disertar todas las cosas. Entonces por eso que mañana usted, aquí, ¿quién de aquí quiere que lo pongan en último lugar? A ver, ¿hay alguien de aquí que siempre quiere estar en último lugar en todo? Si no siempre, nosotros queremos ser ¿qué? Primero en todo, porque eso tiene que ver con lo que es algo que yo quiero liderar. Y fíjese lo que dice la Biblia, ¿el justo sirve de qué? Entonces, alguien que no sea justo no sirve de qué. Entonces quiere decir que Dios nos está llamando a que nosotros seamos justos, porque si no somos justos no podemos ser guía de quién. Por eso dice, el justo sirve de guía a su prójimo. Entonces quiere decir, usted sabe ni hablar, usted sabe lo que es un prójimo, entiéndalo como usted lo entienda. Entonces necesitamos comprender que Dios nos está llamando a nosotros, si queremos mañana hacer de que hombres y mujeres nos sigan. La primera característica que tenemos que tener, ¿qué es? Dígalo conmigo, ser justo. ¿Cuántos quieren ser justos? Usted sabe ni hablar qué dice la Biblia concerniente a Job. Era un hombre ¿qué? Dice la Biblia, perfecto, justo y apartado del mal. Entonces quiere decir
que la única forma de guiar a otro es nosotros aprendiendo a ser justo. Una de las cosas que también necesitarán los guías en el Salmo capítulo 23, verso 3, yo sé que ese texto usted se lo sabe de memoria, ese texto no hay que decírselo. En el Salmo 23, capítulo 3, mire lo que dice. Dámelo desde el 1 para que podamos comprender. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Fíjese ahí que el salmista David está poniendo a Jehová como un pastor y dice, nada me faltará. Y dice, en lugares de delicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Y miren lo que dice el verso 3, confortará mi alma, me guiará por senda. Entonces, ¿qué van a hacer los justos? Ser guiado. Entonces, una de las características que nosotros tenemos que comprender, confortará mi alma. Y dice la Biblia que me guiará por senda de justicia. Entonces quiere decir que los únicos que son guiados por senda de justicia son aquellos que se dejarán guiar. Y fíjese que dice la Biblia, Él es quien confortará mi alma, me guiará. Dígalo conmigo, me guiará. Dígalo conmigo, me guiará. Entonces vamos a tener que necesitar un guía. Sí o sí vamos a tener que necesitar un guía. Porque si no tenemos un guía, es una evidencia que la naturaleza siempre es que Dios pone un guía. Usted sabe que siempre hay un guía en el matrimonio, ¿sí o no? Hay un guía, sea el hombre o la mujer, de una u otra manera va a haber un guía. Va a haber guía también, imagínese usted en los trabajos, va a haber un guía en todas las áreas que nosotros lo ponemos, pero una de las cosas que nosotros siempre podemos ver es que la naturaleza de Jesús era de ser un guía. Jesús es el maestro por excelencia que hoy nos está llamando y nos está diciendo a nosotros, yo quiero guiarte. Pero ¿por qué a veces no nos dejamos guiar? A veces el conocimiento nos puede traicionar. A veces nos puede traicionar, ¿qué le digo? La falta de conocimiento. A veces la ignorancia puede llevarnos a muchas cosas. Mateo capítulo 2, verso 6. Mire esto. Mateo 2, verso 6. Mire lo que dice. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Porque de ti saldrá ¿un qué? ¿De qué saldrá? Un guiador. Y fíjese, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces quiere decir que de esta ciudad iba a salir ¿un qué? Un guiador que iba a apacentar o a guiar al pueblo Israel. Démelo en otra versión, a ver qué dice. Démelo en la NTV. Esa. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades. Reinante de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo. Entonces el Señor aquí nosotros podemos ver que se vistió, se puso una columna y Él al ponerse como columna del pueblo es el indicativo de que mañana vamos a tener que convertirnos en columna para poder guiar a otros. Si no nos vestimos de una columna, no podemos guiar a otro. ¿Por qué está diciendo ahí la Biblia? Tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá ¿un qué? Dígalo, un guiador. ¿De quién saldrá un guiador? Entonces, por eso que nosotros tenemos que entender, dice, de ti saldrá un guiador. Yo quiero que usted levante su mano y dígale, Señor, yo quiero que de mí salga
un guiador. Nosotros también tenemos la tendencia de siempre ir siempre detrás de todas las cosas, ¿sí o no? Pero el Señor quiere que nosotros cada día nos levantemos porque Él quiere que nosotros ¿qué? Guiemos. Pero ¿por qué no nos podemos convertir en un guiador? Porque hay muchas cosas que en nosotros impiden que pueda salir una columna de usted. Entonces Dios no está llamando como columna. A lo mejor aquí hay muchos que son columnas de sus hijos, columnas de su casa, pero Dios no está llamando a que también nosotros seamos columna del Señor. Éxodo capítulo 13, verso 21. ¿Por qué Dios le está llamando a usted como columna? Porque necesitamos convertirnos porque otros querrán guiarse de nosotros. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna ¿de qué? ¿Para qué? Entonces tenemos que convertirnos en una columna para poder guiar a otros, porque de lo contrario, hermano, no podemos guiar a nadie. No podemos. ¿Cuántos quieren convertirse en columna? ¿Alguien quiere convertirse en una columna? Por eso dice la Biblia que él iba de día en una columna de nube para guiarlo por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarle a fin de que anduviese de día y de noche. Pero ¿cómo se convirtió él? Iba delante de ellos en columna de nube. ¿Para qué? Cuando él se convierte en una columna de nube para guiarlo, entonces aquí nosotros podemos ver que se produce un cambio. Y yo quiero que usted lo vea conmigo. Dice que de día en una columna de ¿qué? De nube, ¿para qué? Para guiarlo por el camino, coma. Y luego dice, y de noche en una columna de ¿qué? No dice ya para guiarlo, porque eso tiene usted que abrazarlo y saber que está hablando de una guianza, pero en el momento que se convirtió en una columna de nube para guiarlo, de noche ya automáticamente se convierte en una columna de fuego para alumbrarle a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces quiere decir que cuando yo me convierto en una columna de día, puedo alumbrar de noche. ¿Por qué hay tanta gente que no logra alumbrar a la gente en tiempo de oscuridad? Porque a lo mejor le falta que se termine la columna. Entonces quiere decir que cuando alguien se convierte en un guiador de día, podrá alumbrar de noche. O sea, en pocas palabras, ya te ha convertido automáticamente en una columna de día, te formaste, pero ya lo que sale de ti es una columna de fuego para mañana poder guiar a otros. Hermano, Dios no está llamando a que nosotros podamos convertirnos en esa columna. A lo mejor a usted le falta poquito, a lo mejor ya hay otros que están terminados, pero a los que vienen empezando, le digo, no se desanime, que van a seguir construyendo sobre su vida para que usted logre convertirse en una columna. Y para convertirse en una columna, cuando alguien viene a la iglesia por primera vez, viene a veces como un oyente. Simple. Viene como un oyente, pero luego se convierte en un ¿qué? En un creyente. Oye y luego lo que oye, entonces dice, creo en eso y me convierto en un creyente. Otra de las cosas que yo tengo que ver, que después de creyente, ahora creo, me convierto en un discípulo. Y ese discípulo ahora, que yo me hago un discípulo, ahora me convierte en un colaborador de una casa. Luego de ser colaborador de una casa me convierto en hijo y luego de ser un hijo me convierto en un primogénito de la casa. Ni hablar de eso porque eso usted lo conoce. Es como si fuéramos en una escala. Entonces una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para poder guiar a la gente es podernos convertir en columna.
Siempre nosotros sabemos que el Espíritu Santo, dice la Biblia, es el que nos va a guiar ¿a qué? Juan capítulo 16, verso 13. El Espíritu Santo, ¿en quién se va a convertir? En un guiador, y Él nos va a llevar ¿a qué? A la verdad. Entonces quiere decir que si no me dejo guiar, no me puede ni el Espíritu Santo llevar a mí a la verdad. Mírelo. Pero cuando venga el Espíritu, dice, de verdad, ¿el qué? ¿El qué? Os guiará. Hermano, le voy a decir algo. No se me ofenda, porque la palabra tanto como corta para allá, corta para acá. Yo creo que si nosotros estuviéramos dejándonos guiándonos más del Espíritu Santo, yo creo que lo que estuviera pasando fueran cosas extraordinarias. Por eso dice, pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará nada de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán. ¿Quién entonces nos va a decir a nosotros las cosas que van a pasar en el futuro? El Espíritu Santo. Pero dice que Él, cuando Cristo dice, Él viene, pero Él va ¿a qué? A guiar. Y dice, a toda verdad y a toda justicia. Entonces quiere decir que el mismo Espíritu Santo de Dios se convirtió en un guía. Jesús se convirtió en un guía. El Señor se convirtió en un guía. Por eso dice la Biblia, el Señor guiaba al pueblo de día y de noche. Ahora estamos mirando que Jesús también se convierte en un guía para guiar al pueblo de Israel. Y ahora dice la Biblia que el Espíritu Santo se convierte en un guía. La pregunta es, ¿qué vamos entonces nosotros a imitar? ¿Qué vamos nosotros a imitar? ¿Vamos a imitar quedarnos sentados en la banca de una iglesia? ¿Vamos a imitar, qué le digo? Mirarnos unos con otros, edificarnos los hermanos como estamos haciendo unos con otros, sino que de una u otra manera Dios nos está llamando y nos está diciendo, quiero que te levantes como un ¿qué? Un guía, sea en la alabanza, sea en la palabra, sea en el evangelismo, sea en la oración, sea, ¿qué le digo? En lo que haya que hacer en el servicio, pero de una u otra manera Dios nos está diciendo, quiero que te levantes como un guía. Amén. Dígale al que está más cercano, levántate. Amén. No le dijo la otra palabra, hermano, dígale como guía. Porque a lo mejor hay mucha gente que se levanta, ¿sí o no? Pero ¿para qué Dios nos quiere levantar? Para que mañana nosotros podamos ser guía. Le voy a decir algo, un guía no tiene envidia. Un guía no tiene envidia de nadie. Porque un guía tiene un trabajo y una asignación dada por Dios. Y Dios, para convertirlo a usted mañana en un guía, no tiene usted que hacer muchas cosas. Simplemente usted tiene que hacer lo que dice la palabra. Cuando usted hace lo que dice la palabra, mire hermano, no tiene ni que envidiar lo que otros tienen. Porque si el Señor lo llama a usted, mire esto hermano, mire esto. Hay una doncella que se encuentra en el libro de Génesis y dice la Biblia que Abraham tiene una preocupación y dice, yo tengo un hijo que quiero casarlo y no encuentro una mujer adecuada. Yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un pacto, y llama a su criado Eliezer y le dice, mira, los pactos antes, en mi país por ejemplo, los pactos se hacen y te dicen, mira, te lo juro por mi madrecita. Aquí a lo mejor se dan la mano, ¿sí o no? Se dan la mano, se estrechan y cuando se dicen una palabra, bueno, esa palabra tiene que ir a muerte, por lo menos entre los gitanos, ¿sí o no? Pero lo más antiguo.
porque lo de ahora, lo de ahora como que rompe mucho. Y tú ves la gente que de una manera te da palabra y luego, pero en mi país se decía, te lo juro por mi madrecita. Y bueno, ya la gente decía, está poniendo la madre de por el medio. Bueno, pero aquí en este tiempo se juramentaba y era que él tenía que meterle la mano debajo del muslo y sostenerle los testículos. Ese era el pacto que se hacían en los tiempos antiguos, no era algo broma, hermano. Cuando a usted le metían la mano debajo del muslo para usted sostenerle los genitales, no era cualquier cosa, era un pacto de seriedad. Y él dice, ven, que esto no es como juran los dominicanos ni como juran algunos gitanos, esto es serio, mete la mano. Entonces cuando metió la mano, dice que él le dijo, júrame de que me va a buscar una que sea de mi pueblo, que sea de mi parentela, y procura de que mi hijo no se ligue a otra. Así que ya lo sabe, Dori. Procura de que mi hija no se ligue a ninguna mujer cananea. Entonces, si usted sabe la historia, entonces de una u otra manera, ¿qué fue lo que se convirtió este hombre? Este hombre, Eliezer, ahora le dieron un mandato y este hombre ahora se sienta en un pozo y cuando se sienta en un pozo dice que viene la doncella, usted sabe la historia, le saca agua y cuando le saca agua, que él pone una señal a Dios, esta doncella dice que se ganó el respeto de este hombre y este hombre agarra, le pone un anillo en sus narices y de una u otra manera el anillo en la oreja, en la nariz, el pendiente en la nariz estaba indicando de que ya tú no pertenecías a otro dueño, sino que ahora ya yo te he marcado y ahora tú tienes un nuevo, dígalo conmigo, un nuevo guía. Pero ¿qué fue lo que hizo esta mujer? Que esta mujer ahora, por el trabajo que hizo, dice la Biblia, que ahora le dijeron, todos esos camellos que están cargados de oro son tuyos, hermano. Le dijeron, son tuyos, dime dónde vive, dime dónde esto. Entonces, fíjese esto, hermano, que esta mujer se convirtió en una mujer que se fue a hacer el oficio que hacían a lo mejor la mayoría de mujeres, sacar agua. Y dice que cuando sacó esa agua, dice que le dieron unos camellos cargados de oro, le pusieron pendiente en su nariz y ahora le dijeron, ahora tú serás nuestra, porque ahora tú te vas y vas a ser la esposa de mi Señor. Y ella se convirtió de una mujer aguatera a ahora ser la esposa del hombre más importante. Quiere decir que ella también se convirtió en una guía porque ella como mujer ahora iba a hacer un trabajo para que ese hombre le saliera todo con efectividad. En pocas palabras, se convirtió en una de las matriarcas de Israel. Hasta el día de hoy estamos hablando de ella. Entonces quiero terminarle con esto, hermano. Siempre Dios anda buscando columna. Por eso dice la Biblia en Gálatas 2:9, mire lo que dice, Gálatas 2:9. Todos los apóstoles, especialmente cuando dice esto, y reconocieron la gracia que me había sido dada, mire lo que dice, estamos hablando de Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como, ¿qué eran esta gente? Jacobo, Cefa, que era Pedro, y Juan, eran considerados como, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Subráyemele esa palabra que dice señal de compañerismo. Entonces quiere decir, hermano, ¿cómo lo consideraban a estos tres hombres?
¿Eran guías, sí o no? Se convirtieron en columna, se convirtieron en guía. Y dice la Biblia, como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Déjame un poquito más para abajo. El 10. Solamente nos pidieron que no nos acordemos de los pobres, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esta gente vinieron y eran considerados como columna y le dijeron, aprendan a ser compañeros, aprendan a tener compañerismo. Y como eran considerados como columna, ellos le pusieron asunto, ¿sí o no? Y dijo, no quiero que cuando ustedes vayan a tal lugar me dejen los pobres de lado. Háganle el favor, sean compañeros, sean esto. Entonces, los apóstoles también eran considerados columna. Pero fíjese que también, cada vez que nosotros hablamos de columna, ¿hay alguien aquí que quiere convertirse en un guía? ¿Hay alguien que quiere convertirse en una columna? Entonces, una de las cosas características de un guía, Hechos 15:13, Jairo. 2 versos y termino. Hechos 15:13. Está hablando del mismo Jacobo. Mire, se lo voy a leer hasta el 18. Mire lo que dice. Y cuando ellos callaron, ¿cuando ellos qué? Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Óiganme. Le está hablando una columna y fíjense lo que dice. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde el tiempo antiguo. 19. Mire lo que dice el 19. Esto es una bomba de neutrones, como dice el pastor. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Está hablando un hombre columna, sí o no? Entonces nosotros tenemos que comprender, hermano, que este hombre al momento de hablar tenía determinación. No era un hombre cualquiera que estaba hablando. Era un hombre que era considerado una columna, y una de las características que tiene que tener el que va a ser guía es que tiene que tener determinación. Y hay mucha gente que nosotros sabemos que en el Señor tiene determinación. Determinación para ser columna, y para ellos una de las cosas que nosotros debemos de tener es que tenemos que aprender ¿a qué? A escuchar. Por eso él dice, pueblo, oídme ahora. Aprendan a escuchar. Entonces es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Otra de las cosas que se tiene que tener determinación, y otra de las cosas es insistencia. Hermano, tenemos un error hoy día, y es que la gente a la primera vez que fallece ya nosotros lo damos por terminado. No sirve, no se va a levantar, será una gente que no terminará, es una gente flojo, es una gente que no tiene. Hermano, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en el Señor es insistencia. El que no se levanta hoy se va a levantar ¿cuándo? Y el que no se levanta mañana se levanta ¿cuándo? Pasado. Y el que no se levanta pasado se levanta el otro año. Y una de las cosas que no podemos perder, hermano, es que a veces hay hermanos que pasan procesos.
Hay gente que pasa proceso, hermano. Hay gente que pasa hambre. Hay gente que a veces pasa dificultad. Hay gente a veces que no tiene ni 5 euros para echar a lo mejor combustible para llegar. Y hay gente que pasa por necesidad, pero porque esté pasando por una necesidad, no se puede descartar, sino tenemos que ser hombres y mujeres que podamos ser insistentes. He tenido amigos que a la primera no entienden, ni a la segunda, ni a la tercera, ni en el primer año, ni el segundo año, pero he tenido amigos que en el tercer año me dicen, creo lo que tú me enseñas. Y hoy día creo en amigos que a lo mejor no entendieron, pero hoy están en los caminos del Señor porque supimos esperar, pero supimos ser insistentes en siempre darle la palabra de Dios. Hermano, no deje de ser insistente. Usted puede pasar un momento duro, negro. Dígame la verdad, ¿cuál es el matrimonio que no pasa por su dificultad? ¿Hay alguien aquí que no pasa por su dificultad? ¿Que todo es color de rosa? Si todo es color de rosa, pero dígame la verdad, hermano, hasta yo mismo a veces me peleo yo mismo. Imagínese usted cuando usted tiene a veces otro al lado, que quizás no somos de los mismos caracteres. A veces van a venir los problemas, van a venir los pleitos, pero una de las cosas que a veces, mire, a una persona le preguntaron y dijo, ¿cuántos años tienes tú de casado? Y dice, tengo 75 años de casado. Imagínese usted, hermano. ¿Y qué es lo que tú has aprendido en este tiempo de 75 años para estar juntos? Y dice, aprendernos a soportarnos unos a otros. ¿Sí o no? Entonces quiere decir que ahí en 75 años hubo momentos de insistencia. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener es insistencia. Hermano, no pierda los estribos fácilmente. Moisés, ¿tenía problemas de carácter o no? Dígame la verdad, Moisés, ¿tenía problemas de carácter o no? Dice la Biblia que el Señor le dijo, háblale a la peña. ¿Sí o no? La primera vez dijo golpea, él golpeó, y la segunda vez le dijo háblale. Y él vino, ¡pum!, y le dio un tablazo. Dice la Biblia que Moisés era un hombre que aún estando en la calidad de viejo, o siendo un hombre ya que estaba en una calidad de... Dicen que no se había circuncidado. No se había circuncidado a su hijo. Él había sido criado en la casa de un egipcio, imagínese usted, desde muy pequeño, y ni su hijo había estado circuncidado. Tuvo su señora que circuncidarlo. Y era un hombre que nosotros lo miramos, que tenía problemas de carácter. Cuando no le parecía algo, dice la Biblia que él se enojaba, pero ellos eran imprescindibles para trabajar en todo esto. Ellos tenían que trabajar el carácter, hermano. Y una de las cosas, otra de las características de ser insistente es no abandonar nunca. El que es insistente, hermano, no abandona. No abandona. Se puede ir el pastor, se puede ir el líder, se puede ir el maestro, se puede ir el profeta, pero un hombre de Dios nunca abandona. He conocido hombres de Dios terribles que hoy están en el mundo porque han abandonado, porque no han sido hombres insistentes. Hermano, ¿quién de los hombres de Dios no tuvo problema? ¿Quién? David, ¿tuvo el problema, sí o no? Dice la Biblia que aún después que falló, ¿cómo se llamaba? Betsabé. Aún después que falló con Betsabé, nunca se rindió. Nunca dobló la toalla, nunca. Pudo estar pasando por el momento que pasó. Dios le mató a un hijo. Se vio en dificultad con el Señor, pero nunca ¿qué? Nunca abandonó, nunca se soltó de ahí y fue considerado, lo llamaron en la Biblia,
el guiador del Israel. Entonces, hermano, es una cosa que nosotros tenemos que entender, que este hombre, aunque falló, le voy a decir algo, David falló muchas veces, ¿sí o no? Mire, David falló en traer hasta el arca de Jehová. Dice la Biblia que había un diseño y David la trajo de una manera y era de otra. Y dice la Biblia que Usa metió la mano, imagínese usted, mató a Usa porque estaba trayéndola incorrecta y él tuvo que esperar. ¿Sí o no? Aún después de así, después de la muerte de Usa en su primer intento, él se dio cuenta que había fallado en el diseño. Y le hago una pregunta, ¿y se detuvo David? Siguió, aún con Uría, lo puso al frente de la batalla, lo mataron. ¿Se detuvo él? Hermano, no se crea que nosotros vamos a pasar tiempos fáciles. Vamos a pasar tiempos difíciles. Josué también tenía esta naturaleza de insistencia siempre para llevar al pueblo hacia adelante, a la conquista. Él dijo, no, vamos para la tierra prometida. ¿Quién es el primero que hay que despescuezar? Perdóneme el término. ¿A quién es el primero que hay que degollar? No, hay que entrar a la tierra de Jericó y hay que acabar con todo lo que hay allí. Venga, pum, 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 venga, a la tierra segunda, a la tierra tercera. Destruyó 31 reyes. Para eso había que tener ¿qué? Porque eran hombres guía. Y había que tener pantalones. Y hoy que tenemos, no lo vaya a decir, hermano. Amén. Entonces, ahora entiende por qué. Eso es un feminismo espiritual, ¿no? Ahora hay pantalones o hay falda. Y yo quiero, hermano, que cuando nosotros se nos revela que nacimos para guiar a alguien, no existe en nuestra mente ni el retroceso, ni de rendirse, ni de echar para atrás cualquiera que sea tu situación. Una sola persona nos debe de guiar en todo el camino. Una sola persona. Isaías 42:16. Una sola persona. Cierro con esto. Dios siempre para guiar a los ciegos. Serán vuelta atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestro Dios. Dame el 16. Mire lo que dice. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por senda que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los escombros en llanura. Estas cosas le haré y no lo desampararé. Entonces, Dios, para cumplir su promesa de guiar a los ciegos, siempre nos necesitará a nosotros. ¿Hay algunos que cuando vino a la iglesia vino ciego? A ver, lo digo de nuevo. ¿Hay algunos que cuando entró a la iglesia por primera vez vino ciego y encontró guía? ¿Encontró guía? Pues hoy nosotros tendremos que ser guías de los que entran, que a lo mejor no conocen de la palabra de Dios. Así que hoy yo te exhorto de que nos levantemos, no con emoción, porque esto no es con emoción, es una carrera larga, hermano. Hay gente que mañana, no, vamos a la calle. No, espere, hermano, levantémonos. Primero,
siendo guía. ¿Guía de qué? De nuestro sueño, guía de nuestro tiempo, guía de nuestra lectura de la palabra, para luego nosotros empezar a guiar a otros. Papá, te damos gracias por este